Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a hablar hoy de un tema bastante importante, cuál es el de formalizar una empresa, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de 5 etapas y dentro de ellas también vamos a estar tocando los beneficios que están al alcance de las MIPYMES, en especial de las micro y pequeñas empresas. Entonces, en honor al tiempo, vamos a iniciar con nuestro taller del día de hoy. Si tienen preguntas, pueden enviar por mensaje. Entonces, para que podamos aprender entre todos, porque esa es la intención de esta charla. Voy a compartir pantalla con ustedes. Entonces, hoy vamos a hablar de 5 pasos para formalizar una empresa dentro del Paraguay y también los beneficios de la ley 7.444 y el decreto que salió en este mes de septiembre, el número 4.535. Bueno, para comenzar con esta charla, en sí, la formalización no es para todos. Personalmente, cuando contratan nuestro servicio de consultoría, en especial para crear una empresa de régimen societario, yo siempre le pregunto al cliente, ¿cómo te ves en 1, 3 a 5 años? Entonces, de ahí yo ya filtro qué tipo de formalización necesita. Porque a veces uno tiene nomás un ingreso temporal, ¿verdad? Y si es temporal, probablemente no va, lo que necesitamos es facturar nada más, ¿verdad? Y no necesitamos pasar por todas las etapas de la formalización, porque la formalización es para quienes tienen una visión empresarial y quieren tener un negocio rentable, sostenible en el tiempo. Ok, yo tengo una empresa hoy y quiero que analicen y piensen cómo quieren verle a su empresa en 3, 5 o 10 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito hacer hoy para que ese crecimiento sea sostenible? Y obviamente para que el negocio sea rentable, porque hay una cosa fundamental, un negocio tiene que ser rentable porque si no, no va a ser sostenible en el tiempo, ¿verdad? Eso a corto plazo no va a tener suficiente flujo y sí o sí va a tener que cerrar. Entonces, hay una diferencia entre ser informal, una empresa unipersonal y una empresa de régimen societario. Entonces, formalizar no debe ser solo con el fin de facturar, sino si hablamos de régimen societario, proteger nuestro patrimonio, ¿verdad? Y también, ya sea una empresa unipersonal o una EAS o una SA o una SRL, debe ser rentable y sostenible en el tiempo. Quizás al inicio de un negocio no sea tan rentable, pero el fin, sí o sí, tengo que ganar plata con mi negocio, ¿verdad? Porque si no, estoy haciendo nomás obra de caridad. Y otra cosa importante, ahora que hablamos mucho de la economía circular, tengo que ver cómo aportar dentro de la sociedad y también cuidar el medio ambiente. Todo ese conjunto en sí también tiene mucho que ver con la formalización de una empresa. Vamos a comenzar con la primera etapa. El punto número 1 es la formalización legal. En sí es constituir la empresa, ¿verdad? Y ahí voy a primero a definir si quiero una empresa unipersonal o una empresa de régimen societario. Y si quiero una empresa de régimen societario, si quiero ser una SA, si quiero ser una SRL, si quiero ser una EAS, si quiero ser una SAECA, ahí ya tiene mucho que ver el fin para lo cual yo voy a crear esta empresa, ¿verdad? Y cuando hablamos de formalización legal, también está la parte de registrar la marca. ¿Por qué es tan importante registrar la marca? Para proteger la identidad comercial del mismo, ¿verdad? Porque si yo mm, registro mi marca, nadie puede utilizar ese nombre, ese logotipo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Ya hablamos de los deberes, ahora vamos a ver cuáles son los beneficios. Primero tenemos identidad legal, o sea, sabemos que
esta empresa unipersonal tiene este fin, tiene estos deberes, ¿verdad? Y protección legal frente a copias o imitaciones, posibilidad de franquiciar, da seriedad, respaldo y te permite escalar sin temor a perder tu identidad comercial. Todo esto también yo obtengo una vez que yo tengo un registro de marca, ¿verdad? En caso de contar con una empresa de régimen societario, su responsabilidad es limitada, es hasta el monto del aporte de cada socio. Ahora, acá vamos a hablar un poquito también del tema del representante legal dentro de una empresa de régimen societario. Si hay fraude y cosas así, obviamente que van a responder hasta por sus bienes personales. Pero toda vez que se haga, toda vez que la gestión sea sana, obviamente hasta el monto del aporte de los socios. ¿Y cuáles son las ventajas que yo tengo dentro de la formalización legal ante la informalidad? Seguridad jurídica, es decir, confianza frente a clientes, el sistema financiero, proveedores, etcétera. Y en cada etapa de la formalización nosotros vamos a utilizar dos ejemplos claros. Ana, que tiene una empresa del rubro gastronómico, ¿verdad? Y es una empresa unipersonal. Suceda lo que suceda dentro de su restaurante, va a responder. Si sucede un accidente, ok, puede afectar, o sea, va a afectar su patrimonio personal, ¿verdad? Y en sí, cuando tenemos una empresa unipersonal, ¿suma o resta? Ahí ya nosotros cuando tenemos un buen plan de negocio podemos decir, suma mi patrimonio. Pero si no hacemos bien esa gestión, puede restar. Y vamos a hablar de Textil EAS. Entonces, ¿qué hace Textil EAS? Produce blusas, ¿verdad? Entonces, responde solo con los activos de la empresa. Y acá le hice un gráfico para que nosotros podamos comprender mejor qué significa tener una empresa unipersonal y una empresa de régimen societario. Ok, vamos a ver las características. En la empresa unipersonal no existe separación. El dueño y la empresa son la misma persona. En la sociedad, obviamente, el socio aporta un capital y tiene una persona jurídica, ¿verdad? O sea, es distinta a los socios. La responsabilidad dentro de la empresa unipersonal es limitada, dentro de la empresa societario, ¿verdad? Es limitada. El patrimonio afectado en la empresa unipersonal, el personal y el empresarial a veces se confunden. Me voy a explicar un poquito en este tema, en este punto, mejor dicho. A veces como se utiliza, hay empresas de unipersonales que no tienen una buena separación de sus finanzas, entonces utilizan cualquier cuenta de caja de ahorro, cuenta corriente y se mezcla todo, o sea, todo va en una bolsa. Y dentro de la empresa, que sea una EA o una SA o una SRL, obviamente van a tener una cuenta aparte. Ahora vamos a irnos otra vez dentro de nuestro ejemplo de Ana y de Textil EAS. Ana abre su local de empanadas, una empresa unipersonal. Si no paga sus deudas, los acreedores pueden ejecutar sobre su casa, sobre su auto, ahorros, etcétera. Cualquier patrimonio que tenga. Y dentro de Textil EAS, entonces, solo los bienes de la sociedad responden. Y 3 socios crean una EAS, ¿verdad? Si la empresa no paga, responden con sus máquinas, stock, cuentas, pero no con los bienes personales de los socios. Ahí está esa diferencia que a veces no comprendemos bien. O sea, en qué afecta una empresa que sea unipersonal y otro de régimen societario. Es como el matrimonio. Si yo me caso con separación de bienes, obviamente, lo que haga mi cónyuge le afecta a él nomás, ¿verdad? Pero cuando es bienes gananciales, lo que haga él o lo que haga yo nos afecta a los dos, ya sea en la parte financiera, ya sea en la parte legal y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje clave cuando yo hablo de empresa unipersonal?
alto riesgo patrimonial directo. Y dentro de una empresa de régimen societario existe un escudo legal que protege a los socios. Entonces, ahora vamos a ver los beneficios que nos trae la ley y el decreto que prácticamente este año hemos conocido, ¿verdad? A través del SUACE se puede hacer o formalizar en todos los aspectos una empresa. En sí, si yo me quiero inscribir dentro del IPS, como empresa puedo hacerlo, dentro del Ministerio de Trabajo puedo hacer, ¿sí? Todo puedo hacer a través del sistema de SUACE, ¿verdad? Y también la digitalización y reducción de trámites, o sea, en vez de estar, por ejemplo, haciendo acá, allá, todo puedo todo puedo gestionar a través de este sistema. Entonces, este es lo que podemos ver dentro de la formalización legal. Ahora vamos a hablar de otro punto que es el número 2, que es la parte fiscal. Algunos lo conocen como la parte tributaria, otros como la parte impositiva, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son nuestros deberes dentro de la formalización fiscal? Inscribirse en la DENIC en esta ocasión, ¿verdad? Obtener un RUC y definir el régimen tributario. Acá otra vez nosotros necesitamos sentarnos, analizar, ok, ¿qué es lo que yo voy a hacer en el rubro gastronómico? Quiero vender digamos, al consumidor final nomás o quiero trabajar con empresas. Esas cosas son preguntas contundentes que debo hacer, ¿verdad? Otra cosa, entonces ahí yo ya veo qué régimen me puede afectar. Si quiero vender al consumidor final, obviamente voy a tener una contabilidad simple, como algunos lo conocen, el IRE simple, ¿verdad? Y si quiero vender a empresas y cosas como esas, siendo una empresa unipersonal, puedo tener una contabilidad general que es el IRE general, ¿verdad? Ahora, si soy una empresa de régimen societario, sí o sí, si tengo una SA, una SRL o una EAS con 2 o más socios, sí o sí voy a tener una contabilidad general, IRE general, ¿verdad? Entonces, yo siempre me tengo que nuevamente sentar, agarrar una hoja y lápiz y definir qué es exactamente lo que yo quiero con este negocio que voy a iniciar. Y si ya estoy en el proceso, entonces, ¿qué es a dónde yo quiero llegar con esta empresa? Entonces, ir haciendo esos ajustes que son necesarios. Y los beneficios, obviamente, emitir factura y la posibilidad de trabajar con empresas grandes o con el Estado, ¿verdad? Ahí depende mucho, nuevamente, ¿verdad? Hablamos del fin de la empresa. Y la ventaja frente a la informalidad, los informales no acceden a contratos de gran envergadura. O sea, una persona o un negocio informal difícilmente va a poder trabajar con empresas, ¿verdad? Sí o sí va a trabajar con el consumidor final nomás. Entonces, si Ana tiene un pequeño restaurante, puede vender a oficinas y a empresas que exigen facturas. Y Textil EAS, entonces, firma contratos con marcas que requieren cumplimiento tributario. ¿Y cuáles son los beneficios dentro de la formalización tributaria que me trae este nuevo decreto? Las microempresas podrán llevar un sistema contable simplificado, aunque todavía no ha salido una reglamentación de la DENIC sobre este punto, entonces ya me dice el decreto que puedo llevar una contabilidad simple. Tengo que esperar nomás que salga esa reglamentación y entender exactamente cómo va a funcionar esta parte. También me dice que sustitución de multas por capacitaciones, pero una sola vez nomás. O sea, si tengo algunas multas, yo puedo solicitar por nota, pero solamente van a aprobar o rechazar por única vez. Y después, ¿verdad? Si tengo una primera fiscalización o intervención de la DENIC, será preventiva. Se deja constancia, se da plazo para corregir. Si cumple, no hay multa. Entonces, de esto estuvimos hablando en la charla anterior, ¿verdad? Imaginémonos que se va alguien
Yero viaja, detecta algunas inconsistencias, entonces va a dejar eso en una nota, acta, ¿verdad? Y me va a dar un tiempo para que yo pueda subsanar. Toda vez que haya una inconsistencia, si hay fraude, obviamente no se va a poder aplicar esta parte del decreto a mi negocio. Entonces, estos serían los beneficios así directos que puedo yo obtener a través de la cédula MIPYMES. Todos estos beneficios de la cual habla la ley y el decreto, para MIPYMES sí o sí puedo utilizar dentro de mi negocio toda vez que yo tenga cédula MIPYMES. Ahora vamos a hablar del punto número 3, que es la formalización laboral, ¿verdad? ¿Cuáles son los deberes de una empresa? Registrar a sus empleados dentro del IPS, el Ministerio de Trabajo, y cumplir con los registros laborales, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios? Seguridad social para empleados y acceso a créditos, porque esta parte vamos a profundizar un poquitito más cuando hablamos del sistema financiero. Cuando yo tengo una empresa unipersonal y solicito crédito, tengan en cuenta que hagan la solicitud como microempresa o como pequeña empresa o como mediana empresa. Porque si ustedes no hacen esa aclaración, el préstamo puede salir como consumo personal. Y la tasa de interés de un préstamo para empresas y para personas es muy diferente. Para mí, si es con el fin de inyectar, ¿verdad? Capital operativo, quizás la tasa sea 11, 15, 18%, pero si es consumo personal, ustedes saben que la tasa es más elevada dentro del sistema financiero. Por eso es importante que ustedes aclaren bien si tienen una empresa unipersonal, qué tipo de préstamo o de acceso a crédito están necesitando, ¿verdad? Ok, ventajas ante la informalidad. Los informales arriesgan multa y pierden acceso a financiamiento. Algo que sucede mucho en Paraguay, no es nada romántico, ¿verdad? En fechas importantes siempre hay mucha fiscalización y siempre los fiscalizadores multan, ¿verdad? Porque no tenés tu constancia de exhibida, tu patente municipal comercial o tu cartel laboral, entonces ya te multan, ¿verdad? O de repente no tenés factura y cosas así. Todas las instituciones públicas siempre hacen su fiscalización antes de la Semana Santa y antes de la Navidad. Entonces, cuando una empresa es informal, siempre tiene que estar coimeando con estos fiscalizadores. Y es así. Y si ustedes o si conocen a negocios que siempre van coimeando y si suman, a veces les sale muchísimo más plata coimeando que formalizando a su negocio, ¿verdad? Entonces, vamos al ejemplo de Ana, que tiene un restaurante, registra a su ayudante en el IPS y accede a un préstamo, pero a un préstamo como microempresaria, ¿verdad? Y Textil EAS registra a sus costureras y logra crédito para sus máquinas, ¿eh? Entonces, un crédito para capital operativo. Entonces, estos son esto abarca en sí la formalización laboral. Ahora vamos a ver los beneficios que nos trae este nuevo decreto que salió a inicios de este mes. Cuando tengo contrato a plazo determinado de hasta 12 y se puede extender hasta 36 meses también, ¿verdad? Y además se puede, remuneración transitoria reducida durante 36 meses, las microempresas. ¿Cómo se cuenta la fecha a partir de obtener la cédula MIPYMES? Si yo ahora gestiono mi cédula MIPYMES, entonces 2026 sería el primer año, 27 el segundo año y 28 el tercer año. Y ahí se cumple 36 meses, ¿verdad? Acceso a IPS para propietarios de micro y pequeñas empresas. Entonces, ahora también habla ya también que de las pequeñas empresas, los propietarios, los accionistas ya pueden tener
IPS microempresario. Y la base imponible reducida del 80% del salario mínimo para trabajadores de microempresas. ¿Quiénes son las microempresas? Según el decreto, los que facturen hasta 1.000 millones. Entonces, y hasta 5.000 millones son pequeñas y posterior a esas son las medianas, ¿verdad? Entonces, igualmente sustitución de multas por capacitaciones dentro del Ministerio de Trabajo. Esta parte ya estaba luego vigente, ¿verdad? Y va a continuar. Primera intervención de IPS o Ministerio de Trabajo será preventiva. A veces ellos vienen a fiscalizar, ¿verdad? Entonces, siempre cuando sea la primera fiscalización va a ser preventiva. Y eso es bueno que ustedes lean bien este decreto, que conozcan y que sepan. Y entonces por cualquier eventualidad que tengan, sepan que está dentro de ese decreto. Cuando conocemos las leyes se nos hace mucho más fácil defendernos. Y ahora vamos a ver la parte municipal, ¿verdad? En sí, la patente municipal, ¿verdad? O patente comercial. Los deberes de cada empresa es obtener la patente comercial. La patente comercial en sí sirve para habilitar a ese negocio dentro de esa ciudad. La licencia municipal habilita el local. Y la cartelería es para que podamos poner, ¿verdad? Todo lo que nosotros querramos por nuestro negocio para que las personas que transiten en ese lugar puedan ver, ¿verdad? Y dependiendo del rubro también, existen otros permisos especiales. ¿Y cuáles son los beneficios? Operar legalmente en la ciudad. Y las ventajas frente a la informalidad, evitar clausuras y ganar confianza institucional. En esta ocasión, prácticamente evitar la coima, ¿verdad? El ejemplo, Ana hace la habilitación sanitaria, ¿verdad? Y de la patente para vender en ferias. Y Textil EAS, licencia municipal para operar legalmente. Si necesitamos una cuenta corriente, sí o sí, todos los bancos nos van a pedir una patente comercial municipal. ¿Y qué habla de este nuevo decreto referente? ¿Qué beneficios tenemos referente a este punto? Las microempresas están exoneradas de tributos municipales obligatorios durante los primeros 3 años desde la obtención de la cédula MIPYMES. O sea, si este año gestionan su cédula MIPYMES, en teoría, cuando salga la reglamentación de cada municipio, yo no tendría que estar pagando patente comercial municipal como empresa, ¿verdad? Y desde el 4.º año las microempresas pagan el 75%, las pequeñas empresas pagan el 50% y para las medianas es lo que está vigente luego actualmente, ¿verdad? Y la última etapa de la formalización es la parte sectorial, registros y permisos especiales. Cuando hablamos de restaurante necesitamos tener el registro de la INAN, ¿verdad? Y hay otros que necesitan de la CENAVE, del MIC y cosas como esas, ¿verdad? Los beneficios, participar en mercados regulados y comercio internacional. Ventajas frente a la informalidad, los informales quedan fuera de los rubros estratégicos, es decir, que hay a veces que salen algún incentivo para las micro y pequeñas empresas. Y muchas veces cuando yo no cumplo con estas etapas de formalización, a veces no puedo participar, ¿verdad? Entonces, Ana registra su cocina en INAN y puede vender productos elaborados. Y Textil EA obtiene certificaciones y exporta. Entonces, ejemplo, dependiendo del rubro comercial, servicios o industrial de la empresa, puede requerirse inscripción en entidades diferentes. Alimentos, productos de origen vegetal o animal, industrias alimenticias, sanitarios, entre otros, INAN, CENAVE, SENAXA, etcétera, ¿verdad? Ahí yo tengo que conocer bien cuál me afecta, qué es lo que estoy haciendo y en cuál necesito registrarme. Si quiero hacer comercio internacional,
quiero importar, entonces necesito el registro del importador. Y si quiero exportar, la misma cosa, ¿verdad? Esto se gestiona a través de la DENIC y aduanas, ¿verdad? Y registros adicionales, por ejemplo, la DENIC, MIT y otros, ¿verdad? Entonces, otros rubros regulados está la salud, transporte, cosmética, educación, tecnología. Entonces, cada rubro tiene su propio rubro que lo regula. Entonces, no cumplir con estos pasos puede generar multas, clausuras y pérdida de oportunidades comerciales. Entonces, esto es la parte sectorial. Muchas veces no se habla tanto de esto. Siempre nos quedamos nomás con el RUC y que con eso ya está todo. Esos son los primeros pasos de la formalización. La formalización tiene sus etapas y no es que se consigue de un día para otro, sino vamos gestionando, ¿verdad? Y algunas veces, como necesitamos todas de carácter urgente, necesitamos hacerlo, ¿verdad? Y a veces podemos tomarnos un tiempo, pero como dije al inicio, necesito saber exactamente qué quiero lograr con mi negocio para ir transitando por cada etapa. Si quiero facturar nomás, digamos, por un año a cierta persona y no me va a pedir todos estos documentos, no debería estar. O sea, tendría que analizar bien cómo qué decisión tomo en ese aspecto. Y los beneficios en esta parte, ¿verdad? Las microempresas no pagan costos de registros y habilitaciones en sus primeros 3 años. Posterior a esto, tienen la misma regla que las pequeñas empresas. Entonces, esto prácticamente estaba luego vigente. Y beneficios en capacitación y asistencia. Esta parte, dentro del MIC siempre hay algunos programas bastante interesantes, ¿verdad? Acceso a programas gratuitos de formación, asistencia técnica e innovación tecnológica, trato preferencial en contratos públicos, en contrataciones públicas, mejor dicho, este también estaba vigente. Primera intervención o fiscalización será preventiva. Se deja constancia, se da plazo para corregir. Si cumple, no hay multa. Entonces, estos son también los beneficios, ¿verdad?, que nos trae este decreto. Y ahora vamos a ver un poquitito la parte de operativa bancaria. Sí o sí, necesitamos estar como empresa dentro del sistema financiero porque eso facilita muchísimo ahora para que nosotros podamos comercializar tanto nuestros servicios como nuestros productos, ¿verdad? Entonces, abrir cuenta bancaria empresarial, ya sea una caja de ahorro o una cuenta corriente. En caso de que querramos ser importador, exportador, sí o sí necesita una cuenta corriente, ¿verdad? Beneficios. Nos ayuda, en caso de las empresas unipersonales, ¿verdad?, separar finanzas, recibir pagos formales, acceder a créditos y POS. Y ventaja frente a la informalidad, los informales dependen solo de efectivo. Cuando yo tengo una empresa informal, sí o sí tengo que estar cobrando todo en efectivo. Y hay algo interesante que en una de las charlas de estos días dijo que cada día va a ser un poco más difícil trabajar 100% en efectivo. O sea, sí o sí vamos a tener que como empresa ir siendo parte del sistema financiero. Entonces, Ana abre una cuenta, accede a crédito, ¿verdad? Textil obtiene financiamiento bancario para expandirse. ¿Y cuáles son los beneficios dentro del sistema financiero? Con este nuevo decreto, créditos preferenciales con tasas y plazos favorables. Por eso es lo que las empresas unipersonales necesitan como organizarse bien en sus finanzas y para poder ser parte también de estos beneficios, ¿verdad? Para las empresas de régimen societario es más fácil porque es como todo mucho más tendría que ser mucho más organizado, ¿verdad? Y está también la FONAMIPYMES, Fondo Fiduciario Nacional para Capital Operativo, Inversión y Asistencia Técnica. Y esta parte, como siempre me preguntan, y yo siempre le hablo bien de esta parte a mis clientes, cuando me reúno con ellos a veces siempre le digo,
qué quieren, o sea, a dónde quieren llegar. Y sí o sí tengo que saber a dónde quieren llegar. Entonces, para que yo pueda ir marcándole el camino para que puedan lograr su objetivo. Y si nosotros tenemos programado que en cierto tiempo vamos a necesitar capital operativo, entonces yo tengo que ir ya organizando mis documentos de la empresa, ¿verdad? Y de esto habla mucho mi declaración jurada de IVA y renta, pero acá yo solamente tomé como ejemplo el IVA. Entonces, análisis de préstamo. Todo lo que hace un analista de crédito, nosotros vamos a hacerlo desde acá. Vamos a analizar 3 meses de IVA. En julio vendió 120, compró 70, pagó IVA 5 millones. Agosto vendió 115, compró 68, pagó IVA tanto, ¿verdad? Y septiembre 130, compra tanto. A veces también las empresas que importan de repente no compran nada en un mes, porque ya le entró lo suficiente meses antes y van utilizando nomás ese crédito fiscal, ¿verdad? Entonces, todo eso, un analista de créditos ve. Siempre me piden mis 3 IVA, mis 3 últimos IVA, a veces mis últimos 6 meses, ¿verdad? Si soy nueva o 12 meses. Depende mucho ya. Si es un cliente habitual, le piden casi siempre los 3 últimos meses, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ve acá el analista? En este ejemplo, facturación constante y en crecimiento, ¿verdad? Relación ventas-compra razonable, margen sano, o sea, no es que todo lo que entra gasta, ¿verdad? IVA siempre pagando en fecha porque tiene su CCT y flujo de caja estable, buena capacidad de pago. Y todo este tipo de empresas tuvieron acceso a crédito, ¿verdad? Dentro de la pandemia, pero a veces no entendemos cómo funciona esta parte. Y sucede este ejemplo. Por ejemplo, este es también una carpeta, pero una empresa riesgosa. Vendió 40 millones en julio, compró 38, pagó IVA 200.000. En agosto vendió 25, compró 27, no pagó IVA. En septiembre vendió 15 y compró 20, entonces tampoco pagó, ¿verdad? Entonces que no hay como sus ventas son bastante inestables y decrecientes, pero hay rubros de empresas, en especial las construcciones, ¿verdad? Que facturan mucho cada 2, 3 meses, pues baja, pero es por el comportamiento de su negocio. Pero si yo me dedico a la parte comercial, vendo un producto, tendría que ser bastante estable esta parte de ingreso, ¿verdad? Entonces, margen muy bajo negativo, hay muy poca diferencia acá en su IVA a pagar, ¿verdad? Crédito fiscal recurrente y puede indicar falta de ventas reales, riesgo de incumplir obligaciones, ¿verdad? Futuras. Entonces, directamente el sistema financiero rechaza la solicitud de este préstamo. Esto es lo que sí o sí yo tengo que manejar. A veces como que caemos en esto porque no entendemos y pensamos que para qué es lo que formalizamos, pero en realidad es porque no sabemos nomás y por eso cometemos estas imprudencias. Conclusión para el banco. Carpeta aprobada, empresa con facturación creciente, flujo sano, cumplimiento tributario, candidato sólido para crédito. Carpeta rechazada, empresa con ingresos bajos, irregularidad en el IVA, posibles problemas de liquidez, alto riesgo crediticio. Entonces, sí, tengo que ir analizando. Por eso, a veces como hay personas que o empresas, tengo mi contador, pero yo como dueño, como director, como gerente de una empresa, sí o sí tengo que manejar estos detalles, porque estos son cruciales, ¿verdad? No puedo dejar todo en manos de la contadora, aunque nosotros como contadores manejamos, ¿verdad? Pero cuando los dueños manejan sus números junto a su contador, es otra cosa, una empresa sí o sí va a tener un crecimiento sostenible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo
dije al inicio, la formalización en sí no es para todos. Nosotros tenemos, si una persona tiene visión empresarial, entonces hay que hacerlo. Y el costo es parte de la inversión. Formalizar cuesta plata, cuesta tiempo. Y si voy a hacer todo desde el SUACE, obviamente, si yo voy a hacer de forma personal, quizás no gaste tanto, ¿verdad? Pero tampoco me lleve tanto tiempo. Pero de igual forma tengo que estar haciendo seguimiento para que todo pueda salir en orden, ¿verdad? Y como empresario, como cada uno de ustedes y yo, ¿verdad? Tenemos un negocio, nosotros necesitamos tener educación tributaria como base, porque el mayor error no es pagar impuestos, sino no entenderlos. La educación tributaria es la herramienta que convierte una obligación en estrategia de crecimiento. Entonces, yo no voy a saber exactamente cómo funciona, cómo tengo que presentar mi IVA, pero necesito saber el concepto general como empresario, cómo funciona. Y así voy a poner, ¿verdad? Reglas, las cuales van a ser parte de mi negocio para que pueda prosperar. Y entonces la formalización no es un gasto, es una inversión estratégica para empezar, para crecer. Y acá les pongo la parte, el marco legal de todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Está la ley que ya fue promulgada, ¿verdad? Y está vigente, introduce cambios a la ley 4.457 del 2012. Después está el decreto reglamentario y está pendiente de reglamentación específica de cada institución. O sea, el IPS sacar su propia reglamentación, la DENIC su propia reglamentación. El Ministerio de Trabajo, su propia reglamentación. Los municipios, su propia reglamentación. Entonces, para que nosotros podamos utilizar todos estos beneficios que tenemos a nuestro alcance. Y vuelvo, ¿verdad? Con lo que inicié. Yo cuando tengo la oportunidad o cuando contratan mis servicios profesionales, sí o sí, le pregunto, ¿cómo te ves en 1 año, en 3 años, en 5 años? Entonces ya vamos trazando qué necesitamos hacer para llegar a esa meta. Y ustedes también tienen que hacer la misma cosa, apuntar. ¿Cómo se ven ahora, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo? ¿Y qué necesitan hacer para que ustedes puedan lograr el objetivo que se han propuesto? No es fácil tener un negocio, porque son así, de repente hablamos de obligaciones, de tareas que sí o sí tenemos que cumplir, ¿verdad? Pero son deberes que nos van a ayudar a que nosotros podamos crecer. Y si yo me veo a largo plazo con mi negocio, tengo que verme cómo voy a gestionar con ello mi vejez, ¿verdad? Cómo voy, qué legado quiero dejar dentro de la sociedad a mi familia. Entonces, tener un negocio implica muchísimo y sí o sí tenemos que tener una visión empresarial a largo plazo. Y de acuerdo a eso, ir marcando los pasos que nosotros necesitamos seguir. Ok, este año esto voy a hacer para lograr esto, el próximo año esto y así sucesivamente, ¿verdad? Nada se logra de un día para otro. Sí o sí es constancia y necesitamos perseverar, ¿verdad? Y otra cosa, educarnos tributariamente, educarnos financieramente, son cosas clave que sí o sí nos tiene que gustar. Si nosotros queremos llamarnos empresarios o empresarias, nos tiene que gustar. Esa es el coste de lo que sí o sí nosotros vamos a tener que pagar como empresa. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta referente a los puntos que hemos tratado. En sí, son 5 etapas de la formalización, la parte legal, ¿verdad? Y por ahí inicia todo. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo quiero que me vean? Luego está la formalización tributaria. Entonces,
qué impuestos necesito pagar para poder lograr este objetivo. Luego está la parte laboral, ¿verdad? Voy a necesitar de capital humano para poder cumplir con este fin. Posterior a eso, la parte municipal, ok, voy a tener una tienda física o voy a hacer una tienda 100% online. Y todas esas cosas yo tengo que ir cuestionándome, haciéndome esas preguntas tan necesarias para que yo pueda lograr mi objetivo. Y eso es lo que nosotros acá desde nuestra consultora hacemos. También guiamos a todos los que deseen formalizar su negocio, ¿verdad? Y también impartimos estos cursos para poder ayudar de alguna u otra forma para que todos podamos tener educación fiscal, ¿verdad? Porque es algo que poco o nada se habla. Y acá llegó un mensaje. Acá voy a dejar de compartir. Dice, acá me pregunta Velastiki, ¿podrías explicar cómo sería el 80% del salario mínimo que se pagaría? Bueno, la ley me dice que yo puedo pagar hasta el 80% del salario mínimo. Espérenme que acá vamos a calcular juntos. Prácticamente el salario mínimo es ahora 2.900.000. Poquito falta para que sea 2.900.000. Vamos a calcular. 2.900.000 por 80%. En sí, yo puedo pagarle a una persona hasta 2.320.000, pero esa persona que va a trabajar en mi empresa tiene que aceptar. Por lo general, esto va a sumar más para los aprendices, para los que quieran aprender dentro de un negocio, ¿verdad? Entonces, para ellos, pero va a ser muy difícil como alguien con experiencia venga a cobrar este salario. Entonces, eso, o sea, pagándole el 80% del salario mínimo, puedo también esto registrarle dentro del IPS para que pueda tener salud y jubilación. Entonces, eso prácticamente. Esto tiene que, o sea, esto desde hace rato ya se estaba hablando, solamente que hasta hoy no salió reglamentada. En teoría, todas las reglamentaciones de estas instituciones, ya sea la de NIC, Ministerio de Trabajo, IPS, los municipios, ¿verdad? Va a salir este año, antes de que se acabe el 2025. Entonces, a eso se refiere. No sé si hay alguna otra pregunta más referente a este punto. Y antes de ir terminando, nuestra próxima charla vamos a hablar sobre las EAS. Vamos a ir hablando así también de deberes y beneficios. Y vamos a ir hablando de las EAS unipersonal y de las EAS que tienen 2 o más socios, ¿verdad? Así con ejemplos porque así es más entendible. Y yo siempre trato así de que las personas con quienes trabajo entiendan no utilizar tanto mi idioma profesional, sino el idioma que todos podamos entender, ¿verdad? Y no sé si hay alguna otra pregunta referente a este punto o alguna duda que ustedes tengan, si de repente pueden escribirnos sin drama, también podemos ayudarlos en ese aspecto, ¿verdad? Bien, uno ya le responde. A ver. Utilizar como salario base. Sí, se puede utilizar como salario base. Velastiki, sin problema. Obviamente, ahí tu capital humano tiene que aceptar, o sea, sí o sí tiene que aceptar que va a cobrar solamente el 80% del salario mínimo, ¿verdad? Y tienen que hacer un contrato. También, si tienen un contrato determinado con plazo determinado en sí, una vez que termine la relación laboral no tendría que, porque si tienes la cédula MIPYMES, ¿verdad? No hay la indemnización y todas las otras cosas de cuando hay liquidación de haberes. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. Si no hay ninguna pregunta, creo que quedó todo muy claro.
o no sé. Está todo clarito entonces, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo quería compartir en el día de hoy con ustedes y vamos a quedar para nuestra siguiente charla que es sobre la EAS y posterior a eso vamos a hablar un poquito del IPS microempresario, también así para cómo podemos hacer para que nosotros como propietarios de negocio o socios de negocio, ¿verdad? Podamos tener también ese acceso a la salud y a la jubilación. Desde ya les agradezco muchísimo por estar conectado a esta charla y nos veremos, a ver, específicamente el 7 de octubre nuevamente. Y les agradezco muchísimo y les deseo un buen resto de jornada. Éxitos en todo.